Buenas noches, hoy le venimos a presentar los hitos de la historia presentado por Cristian David Ramírez, mi compañero, y quien les habla, Andrés Felipe Doy. En primera instancia le vamos a presentar una cuestión sobre barbarie y civilización. Esto quiere decir nuestros pensamientos, la comparación de nuestros pensamientos que vienen de una manera positiva. Y también se concibe el concepto de desarrollo, que es la comparación del concepto entre países y que ha venido cambiando durante el pasar de los tiempos. En una segunda instancia mostramos imperialismo y civilización, que eso quiere decir cuando el impacto de la Primera Guerra Mundial, que se dan a conocer las potencias ganadoras en 1919. También se conoció como el Tratado de Versalles, y los mandatos autorizaron la administración de las colonias y asimismo la repartición en nombre de las sociedades nacionalistas. En el tercer punto, desarrollo como creencia, esto mostramos la política de la economía, que se habla del desarrollo o subdesarrollo o en vías del desarrollo, que de igual manera dice el desarrollo como una manera irreversible, que no se puede retroceder pese a los fracasos que ha tenido a nivel político, ambientales y económico. Como cuarta, tenemos como la consagración política del desarrollo. Esto menciona por primera vez la autonomía del desarrollo o subdesarrollo, que se explica como una fase previa al desarrollo, y el desarrollo de Truman, que marcó el horizonte en Estados Unidos al desmantelar el nuevo sistema de mandato. Bueno, para la quinta parte vamos a hablar de la teoría de la modernización. Esta teoría se basa en 5 puntos importantes, que son los siguientes. Walrock hablaba sobre el desarrollo económico, esto basado en los puntos que ya había mencionado previamente. Él, dándole fundamento a estos puntos, desarrolló su propia teoría, que se basa en sociedad tradicional, que es la sociedad que nosotros conocemos, o sociedad manejada por diferentes puntos. Como por ejemplo, la sociedad tradicional antigua se manejaba con el trueque o el cambio económico. Pasamos a la sociedad postmoderna, que empezó a manejar lo que era incentivo económico, o digamos los billetes o monedas, y la sociedad tradicional, que maneja moneda virtual o moneda tradicional. Esto siempre mostrando que la sociedad siempre va teniendo un desarrollo, pero siempre va retrocediendo en algunos puntos, siempre mostrando que la economía de un país puede ascender o descender dependiendo en el contexto que estemos hablando. Pasamos al siguiente punto, que es precondición para el despegue hacia un crecimiento autosustentable. El crecimiento sustentable de la comunidad habla sobre los recursos naturales, manejar sus propios recursos y asimismo optimizarlos manejando una autosustentación sin depender de ningún otro factor, por lo menos los recursos naturales. Pasamos al siguiente punto, que es el despegue. Esto es una línea, digamos, de inicio donde la sociedad empieza a manejar sus recursos, y es la línea, pues, como su nombre lo dice, de despegue para empezar a avanzar a los siguientes 2 puntos, que son, digamos, los más importantes. Camino hacia la madurez económica de un país muy enfocada en sus recursos, en su manejo de moneda, en su manejo tributario, entre otros. Siempre mostrando el balance, por lo menos en Colombia el desarrollo va progresando año tras año, aumentando los salarios mínimos y aumentando igual el valor de los implementos de vivienda. Y como último, la etapa de alto consumo o etapa de consumo masivo. Esto nos hace una sociedad consumista. Esto en pro de el consumismo en masa, dando productos de menor calidad a mayor cantidad, y en otros países se maneja de una forma diferente, que son productos de mayor calidad por menor cantidad. Pero la sociedad siempre se maneja de una forma consumista, ya que usualmente necesitan todo instantáneamente y rápidamente. Pasamos al siguiente punto, que es las evidencias de la realidad desbaratan la creencia. Esto básicamente se puede manejar de 2 puntos fundamentales, que es los países ricos y los países pobres. Empecemos por los países pobres, mostrando que los países pobres tienen un gasto en salud menor, o sea que en los países pobres o países del tercer mundo, si se puede decir de esa forma, la salud es mucho menos cotizada que en los países
del tercer mundo. En los países del segundo y primer mundo, que son países pues ricos o más desarrollados, se invierte mucho más en salud. En cuanto a esto, la prolongación de vida es mucho más amplia, digámoslo, como países como Canadá, Suecia, países nórdicos, entre otros. La longevidad es mucho más amplia. Pasamos al segundo punto, que es la tasa de mortalidad en los niños. Esto se maneja en un rango de 1000 niños. Los países pobres manejan una mortalidad superior al 10%, en cuanto a los países ricos manejan una mortalidad menor al 0.1%. La mortalidad se puede ver en un factor muy amplio, ya que esto recae, digamos, en el punto anterior donde se mostraba que la riqueza en la salud infundía mucho en estos valores. Pasamos a la mortalidad en las madres en el parto. Esto tiene un valor igual, por lo menos en los países pobres, en un rango se maneja un porcentaje de 1000 muertes, en cambio en los otros países se maneja un porcentaje de 14 a 100.000. El porcentaje es desnivelado totalmente, mostrando eso en un solo año. Y pasamos a cómo se sostiene económicamente un estudiante. En los países ricos un estudiante es cotizado en $4.000, en cambio en los países latinos y en el sur de Asia, ellos sobreviven, o el estudiante cotiza $400 o $38, esto mostrando que en los países ricos los estudiantes son mucho más valorados y su porcentaje de educación es mucho mayor con el porcentaje económico a los estudiantes de Latinoamérica y del sur de Asia, que es mucho menor el costo y son mucho menores pues las condiciones que tienen. Pasamos a la gran paradoja. Esto lo vemos desde dos puntos: del desarrollo global, mostrando los países tercermundistas tienen un progreso o un desarrollo nulo, casi no desarrollan. Muchas veces se puede considerar que los países tercermundistas están 10 años o 20 años atrasados a los países ricos o países modernos. Un ejemplo claro es el desarrollo de Colombia ante una potencia global como lo es Inglaterra o Estados Unidos. La diferencia tecnológica es demasiado amplia. Por lo menos, el Producto Interno Bruto que lo manejan los países ricos es del 75% a nivel global. Nosotros tenemos un 15% o menor, siendo, digamos, Latinoamérica o Asia, siendo un porcentaje muchísimo menor al que maneja el Producto Interno Bruto, que son los países ricos. Pasemos al círculo de escasez. Esto es un círculo, o esto se maneja como una retroalimentación. Todo es apropiable. Esto se puede mostrar que el Estado puede vender o dar a adquirir a otra persona cualquier bien mientras se maneje el conducto regular y sean los recursos necesarios. Pasamos. La apropiabilidad baja del ser común. No todo ser común puede adquirir o tomar un bien a su disposición. Por lo menos esto lo podemos ver en dos factores. Me voy a centrar en Colombia. No todos los colombianos manejan un porcentaje económico amplio, entonces no todo colombiano puede adquirir un vehículo, digamos, de 4 ruedas. La gran mayoría de los colombianos maneja un vehículo de 2 ruedas, que es lo más común, pero la gran mayoría no puede adquirir un vehículo de 4 ruedas. Pasamos al siguiente punto. La apropiable deja de ser común. Los bienes y servicios que las personas pueden apropiarse dejan de ser total y completamente comunes porque pasan al ser privado. Entonces el ser privado no permite que cualquier persona lo tome. Por lo menos los parques son de bien común, ya que son del Estado, pero digamos una empresa, una casa o un chalet pasan de ser al bien privado, y estos no pueden ser tomados o adquiridos sin una retroalimentación económica. Y pasamos al último punto, que es la privada genera capacidad. Lo siento, estoy un poquito trabo. La privada genera escasez y la acumulación. Todo el mundo puede considerar que las personas ricas van aumentando y tienen un poder adquisitivo mucho mayor y va aumentando su patrimonio. En cambio, las personas del común, su patrimonio va disminuyendo al pasar del tiempo por los impuestos. Entonces, se puede mostrar una variable que la privada aumenta y la común disminuye. Pasamos al último punto, que es el mito del mercado: violencia y religión.
Esto lo podemos ver que la violencia